Hubo muchos hechos, muchas razones que provocaron la caída de Atlantis. Hubo un cometa que cambió el clima. Entonces, cuando eso pasó, para muchas colonias de Atlantis, fue como, tal vez el universo nos está indicando cambiar, que es el fin de una era, y debemos iniciar una nueva. Me gustaría dar la bienvenida de nuevo al programa al campeón reinante Matías de Stefano. ¿Cómo estás, Mateus? Gracias por abrir el espacio. Por supuesto, sé que hoy tenemos poco tiempo contigo porque eres un hombre muy ocupado, así que vamos directo al grano. Hoy vamos a hablar de uno de tus temas favoritos y también el mío, las civilizaciones antiguas, la Atlántida, Lemuria, Mu y todos esos lugares. ¿Cómo crees que las civilizaciones antiguas influyen en nuestro entendimiento de la espiritualidad hoy en día? Las antiguas culturas tuvieron mucho tiempo para analizar la realidad. En lugar de intentar, en lugar de preguntarse cómo manejar esta realidad, se cuestionan cómo puedo ser esa realidad. Y las antiguas civilizaciones, por ejemplo, todos tendemos a creer que todo comenzó porque los extraterrestres vinieron al planeta y nos enseñaron a construir pirámides. Los Anunnaki. Sí, los Anunnaki, pero eso implica el verdadero poder del ser humano en este planeta. Por eso, los humanos fueron elegidos por algunos extraterrestres para crear esas civilizaciones. La razón es que nosotros los humanos teníamos algo que la mayoría de los otros animales y realidades en este planeta no tienen, la imaginación. Y la imaginación nos permitió obtener el poder de otras realidades y convertirnos en esas otras realidades y crear esas otras realidades de la nada. Por ejemplo, los primeros humanos, cuando querían defenderse, aprendieron a imitar a los animales. Entonces empezaron a hacer los sonidos y las formas de los animales y comenzaron a vestirse y a usar los huesos como esos animales. Así que eso asustaría a los depredadores. Así que la imaginación sobre cómo imitar a la naturaleza amplió nuestro entendimiento de la realidad. Por eso, considero crucial, antes de abordar la creación de las antiguas civilizaciones con su poder, comprender que llegamos allí gracias a fomentar nuestra imaginación. Dejamos de limitarnos a ser humanos y comenzamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si me transformo en un tigre? ¿Y si me convierto en un murciélago? ¿Y si me convierto en un árbol? ¿Qué sucedería si decido construir mi hogar imitando a un árbol o a un pájaro? Desde tiempos remotos, los humanos han empleado la imaginación para asimilar conocimiento del entorno que les rodea. La curiosidad y la creatividad nos han brindado la oportunidad de acceder a información de una manera sin precedentes. Es así como nos conectamos con seres que también utilizan la imaginación como medio para transmitir sabiduría. Estos seres comprenden las leyes del universo, siendo el mentalismo la primera de ellas. Todo es una idea, todo es producto de la imaginación. Si sabes manejar la primera ley del universo, abres todas las puertas de todas las realidades en todas las dimensiones. Así que cuando empezamos a soñar, estando despiertos y comenzamos a imaginar y crear a partir de esa imaginación, de esos sueños, nos sintonizamos
en la misma frecuencia de esos seres en otros planetas que hacían lo mismo. Y eso permitió a los otros seres decir, oye, esta es la manera en que contactamos la imaginación de lo divino. Y estos son los caminos que utilizamos, así que tal vez ustedes también puedan usarlos. Y como estábamos tan abiertos a la imaginación, nunca dudamos de que eso pudiera ser posible. Por eso es que movíamos piedras, solo con nuestros pensamientos. Por eso, en tiempos antiguos, solo cantando, podíamos curar a alguien, porque estábamos utilizando la mente como la herramienta principal para lo infinito. Así que creo que es algo importante de entender, porque el momento más oscuro en la historia de la humanidad fue cuando se prohibió a los humanos imaginar, cuando teníamos una sola religión. Y Dios decía, esta es la única verdad, y no hay otra verdad más que esta. Y si miras atrás en la historia, el momento en que todo era muy lento y muy difícil de transformar y evolucionar, oscuro, fue ese tiempo en el que no podíamos imaginar o de lo contrario, éramos brujos o brujas o lo que sea, porque estábamos fuera de esa verdad. Así que cuando comenzamos de nuevo a abrir nuestra imaginación, empezamos a tener tecnología, conexiones de Internet, arte y todas esas cosas que tenemos hoy. Las personas que se permiten imaginar abren otras realidades. Las civilizaciones antiguas realmente lo hicieron y accedieron a los códigos principales de la creación del universo, de cómo comunicarse con otros mundos, de cómo descargar información de toda la realidad a través de eso. Parece que en las civilizaciones antiguas ellos dominaron tecnologías distintas a las que nosotros hemos dominado. Es decir, no andaban con teléfonos celulares ni internet. Estaban en un campo de juego diferente y se comunicaban en un nivel diferente. Porque empiezas a escuchar historias sobre la Atlántida, de la cual hablaremos en un momento, acerca de sus avanzadas tecnologías y cosas por el estilo. Y todos se preguntan, ¿dónde están los edificios? ¿O dónde está todo eso? Porque solo lo ven desde la perspectiva de la tecnología actual, sin intentar verlo desde el punto de vista de aquella época. No podemos comprender que las pirámides de Egipto y los obeliscos alrededor del mundo podrían estar conectados a una especie de red energética que está más allá de nuestra imaginación porque no podemos realmente concebir esa idea. Y esa es una teoría. Y podrías decirme si es cierta o no desde tu punto de vista, pero no tenían celulares, no tenían internet, no tenían PlayStation 5, no contaban con ese tipo de tecnología, pero dominaban la tecnología de la que disponían a un nivel completamente distinto. Así fue como pudieron crear cosas como Göbekli Tepe en esa época o las enormes viviendas subterráneas en Turquía, como 60.000 personas y podemos profundizar en todo eso más adelante. Pero, ¿es esa una afirmación justa? La principal diferencia actual de aquel entonces en tecnología es que hoy nos vemos como humanos y empleamos la tecnología para realizar tareas. En cambio, ellos eran la tecnología. Esa es la mayor diferencia. No la utilizaban tecnología ajena para hacer cosas. Llevaban puesta la tecnología. Vale, entonces, si me permites explicar, a ver si entiendo lo que dices. En otras palabras, utilizaban la mente y la capacidad de comprensión para conectarse a tecnologías universales como, digamos, conversaciones intergalácticas o mover grandes rocas con su mente o esculpir ciudades en una montaña como las que hay tantas en India y demás. Hacían este tipo de cosas, muy parecido a la iluminación. Ellos eran la luz, ellos eran la tecnología. ¿Es eso más o menos de lo que estamos hablando? Es lo mismo. Es como, por ejemplo,
Para entender lo que es una pirámide, primero tienes que convertirte en la pirámide. Tienes que comprender la lógica de por qué construir una pirámide. ¿Por qué crearías una pirámide? ¿Y qué es útil para ti, para los demás? Y la forma en que la construyes es entendiendo desde dentro. Así que tienes que convertirte en ello, no solo aprender las técnicas para hacerlo. Por eso, en los tiempos antiguos, la espiritualidad era tan importante, porque, por ejemplo, el arquitecto no era solo un arquitecto. El arquitecto debía conocer biología, medicina, música, arte, espiritualidad, meditación, geometría. Así que al final, a una persona que en realidad construía una pirámide no era un arquitecto, era un músico, era un artista, era un matemático, matemático, médico. Se convirtió en todo. Para hacer eso, se convirtió en el propio planeta. Para hacer eso, se convirtió en las propias estrellas. Así que no puedes construir algo así sin entender cómo funciona la gravedad. Necesitas ser el planeta, necesitas recorrer el mundo, necesitas entender las medidas de la realidad. Así que hoy tienes una universidad que te enseña cómo construir edificios. Llevas 5 años empezando a ser arquitecto, pero ese arquitecto no es ingeniero. Y el que es ingeniero no es genio. Ingeniero viene de genio. Entonces, para ser genio, necesitas espiritualidad. Sin espiritualidad, no puedes conectarte contigo mismo. Sin conectarte contigo mismo, no puedes abrir tu mente. ¿Cómo puedes abrir nuevas realidades si no abres tu mente? Así que para entender esa mente, tienes que entender la física, pero también tienes que entender tu cerebro, tienes que entender la biología. Entonces, eventualmente, necesitas entender tantas cosas que están interconectadas porque la realidad es vibración. Así que si no conoces la música, no puedes construir un edificio. Hay tantos conceptos que si no te conviertes en todos ellos, si no sientes la música, las estrellas, las plantas, las emociones, entonces no puedes crear una pirámide. Eso es clave. No se trataba de extraterrestres que nos dieran la tecnología para construir una pirámide. Todos nos convertimos en una pirámide. Por eso la construimos. Entendíamos eso a un nivel mucho más profundo que simplemente mirándolo desde afuera. Por eso cuando ves un edificio de Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto muy famoso aquí, es un arte, sus casas son piezas de arte porque él lo miraba completamente, casi como si dividiera la física. Así que cuando estaba en Chichén Itzá, cuando te sientas ahí, obviamente has estado en Chichén Itzá, ¿verdad? Cuando aplaudes y escuchas el eco del sonido y oyes el canto del pájaro, eso es una locura. ¿Te imaginas intentar hacer eso hoy en día desde el punto de vista de un arquitecto intentando construir una pirámide de piedra que haga eso hoy en día? Sería casi imposible porque el nivel de comprensión tiene que ser tan grande, que es lo que has estado diciendo. Tienes que entender todo este tipo de cosas que en Aquel entonces era mucho más fácil para ellos entenderlo sin celulares, pero podían hacer esto. Exactamente. Sí. En aquel entonces, todo era sobre usar tu tecnología, que eres tú mismo. Así que primero debes aprender cómo funcionas para poder hacer que el mundo funcione. Pon eso en una camiseta, pon eso en una camiseta, señor. Esa frase es genial. Necesitas aprender a trabajar en ti mismo antes de poder ayudar al mundo. Es una cita tan hermosa y profunda. Sí, entonces, básicamente, por eso las civilizaciones antiguas son tan interesantes. Y cada vez que alguien intenta entender cómo podrían saber que la medida de este lado de la pirámide apunta al verdadero polo norte,
Bueno, lo estás pensando como un ingeniero de hoy, pero en realidad puedes preguntarle a cualquier pájaro en un árbol dónde está el Polo Norte. Solo tienes que prestar atención hacia dónde vuelan. En ese entonces, solo intentaban imaginar cómo volarían y llenaban el Polo Norte y solo calculaban la imagen de eso a través de cómo vuelan las aves. Así que comenzaron a imitar los patrones de vuelo de las aves para calcular medidas exactas. Hay tantas cosas en la naturaleza que solo puedes sentir y percibir al convertirte en ella. Para lograrlo, debes desarrollar tus habilidades. Por eso, al cuestionar cómo las antiguas civilizaciones lo lograban, muchos se sumergen en la espiritualidad, ya que es la única vía para comprenderlo. Es la única forma de entender lo que fue. Entonces, es por eso que la física cuántica se acerca cada vez más a los textos espirituales del este, a los textos védicos y estas ideas. Y es por eso que el mundo de la física es tan misterioso como la física cuántica. Como dijo Einstein, es una física escalofriante porque no se basa en esta perspectiva, sino en otra de la que hablamos, de convertirnos en átomos, de comprender, porque ¿cuál es el término? Enredo cuántico, el entrelazamiento cuántico. Eso no tiene sentido en la física, no puedes explicarlo en la física, pero de alguna manera, en la física cuántica, pero en la espiritualidad es completamente explicable, ¿verdad? Sí, pero déjame preguntarte, Matesh, rápidamente, al ir a Centroamérica, en Sudamérica, los aztecas, los incas y los mayas se encontraron con estas pirámides, estas estructuras. ¿Esas culturas surgieron por sí mismas o realmente crearon esas estructuras? Simplemente las encontraron porque para mí nunca tuvo sentido. Los aztecas sacrificaban y cortaban cabezas de personas para luego arrojarlas desde estas pirámides. Yo pienso, ¿quieres decirme que la gente que creó estas locuras, estas bellezas, construcciones que apenas podemos comprender cómo las hicieron, estaban sacrificando y arrancando corazones de personas? Ahí hay algo que no me cuadra. ¿Qué sabes al respecto? La Casa Blanca fue construida por esclavos. Pues sí, así fue. Así que claro, en esa época la idea de matar gente y hacer sacrificios era muy común. Entonces, para nosotros hoy en día es como una locura. Pero para esa época era como un honor también ser sacrificado para los dioses. Así que, por supuesto, era un concepto totalmente diferente, claro, hablando culturalmente. Pero no todas las pirámides fueron construidas por los mayas. Incas y aztecas solo las reconstruyeron, como los egipcios. Solemos decir que los egipcios construyeron las pirámides. No, los egipcios no existían. Cuando se construyeron las pirámides, eran culturas diferentes. Y luego, gente de Nubia llegó a Egipto y después gente de Arabia llegó a Egipto. Y gente de Grecia llegó a Egipto y ellos crearon a los egipcios. Pero, en realidad, no fueron siempre. Los egipcios, quienes construyeron las pirámides, por ejemplo, sino que las reconstruyeron. Ellos recrearon la idea, porque hoy en día, desde Napoleón, sí, desde Napoleón, siglo XVIII, no teníamos la costumbre de descubrir un lugar antiguo y cuidarlo como si fuera un lugar antiguo. Antes de Napoleón, si encontrabas algo antiguo, lo reconstruías y reutilizabas. Así que nadie se preocupaba por el mundo antiguo, como algo histórico. Entonces, en cada etapa de la historia, cuando había una piedra caída, la reconstruían. La pintarían de nuevo o harían una inscripción o algo por el estilo. Por lo tanto, es muy difícil decir realmente, esto fue construido por estas personas, porque no, esto fue reconstruido por estas personas. Así que, a lo largo del tiempo,
Muchas de las pirámides y construcciones fueron reconstruidas, como las pirámides. Y en Chichén Itzá, creo que ahora descubrieron que hay como 3 pirámides más en el interior. Y son tan antiguas que no coinciden con la. Construyeron encima de esas muchas generaciones. Pero también como en Egipto, parece que las pirámides empeoraron con el tiempo, cuando deberían haber mejorado, pero eso demuestra que no era la misma tecnología o la misma información o conocimiento que construyó las primeras pirámides, las que construyeron las pirámides escalonadas, digamos. Bueno, básicamente lo que sucedía es que los mayas y los aztecas tenían politismo. Se encargaban de los ancestros y cuidaban de los templos como una forma de conectar con lo divino. Así que los reconstruían y los mantenían. Lo que pasó en Egipto fue que el cristianismo y después el islam pensaban que esas construcciones eran para dioses que no eran verdaderos, obviamente, y que los dioses del cristianismo y el dios del islam no debían construir templos para esos dioses. Entonces comenzaron a utilizar las piedras de las pirámides para construir casas o emplearlas en otras cosas. Así que fue una tradición completamente distinta a la que mantuvo la historia. Por eso no cuidaron los edificios en Medio Oriente, pero sí lo hicieron en. Permíteme regresar, porque uno de los grandes temas sobre los que mucho hablas son tus vidas pasadas en la Atlántida. Y es uno de mis temas favoritos. Quizás yo viví allí, no lo sé. En algún momento en una de mis... En fin, estoy seguro de que todos lo hicimos. Si estamos aquí, es probable que estuvimos en la Atlántida en algún momento. Permíteme preguntarte desde tu recuerdo, ¿qué causó la caída de esa sociedad? ¿Fue break time 0.55 SI por motivos políticos, internos o externos? ¿Como un cometa o el desplazamiento de la Tierra? ¿Qué recuerdas? Había muchos hechos, muchas razones que llevaron a la caída de la Atlántida. Si queremos ver el panorama general, hubo un cometa. No fue un cometa, sino roca, un asteroide. Eso cambió el clima. Entonces, cuando eso sucedió, para muchas de las colonias de la Atlántida fue como quizás el universo nos está diciendo que tenemos que cambiar, que esto es el fin de una era y debemos comenzar una nueva. La Atlántida dijo, no, si hacemos eso, perderemos la conectividad, perderemos todo. Así que la Atlántida comenzó a intentar controlar a las colonias que pedían independencia para iniciar un nuevo sistema. Mucha gente de la Atlántida empezó a alejarse de la capital y las islas principales, así que dejaron las islas. Eso creó un conflicto económico. Entonces, básicamente, Atlántida entró en crisis como un país normal y comenzaron a invadir otros países para recuperar los recursos o el control. Y por supuesto, una variación repentina en el clima o cambio climático. Lo hizo desaparecer, por supuesto. Pero la caída fue como durante, no sé, 800 años. No fue de un día para otro. Atlantis empezó a caer como cualquier imperio que creció tanto, que creó tantas opciones, tantas cosas, y de repente como Roma cayó en un día. Tomó siglos, tomó como 400 años. Sí, Para desaparecer por completo. Partes aquí y allá se esfumarían. De esa manera fue lo que realmente sucedió. Está bien, si Atlántida cayó así, entonces, ¿qué había antes de Atlántida? ¿Existió Lemuria? ¿Mu?
¿Hasta qué punto retrocedemos? Mateus, Podemos. como la humanidad o civilizaciones, como la humanidad civilizada. Humanidades civilizadas, quizás hace unos 70.000 años. Algunos dirían incluso más que eso, pero no habría sido tan civilizado. Alrededor del mundo, bolsillos, sí. De hecho, recuerdo que el inicio de nuestra humanidad diciendo, tenemos que unirnos y hacer algo diferente, fue debido a una enorme erupción de un volcán que cambió la geografía del planeta. Y eso ocurrió hace aproximadamente 75.000 años. Así que esa situación en el planeta cambió el clima, enfrió mucho el planeta, provocó como una pequeña glaciación, pero fue muy rápida. Entonces, en realidad, está mucho más relacionado con ese momento en que la gente se unió por primera vez para decir, tenemos que hacer algo. Y sería como el comienzo de las civilizaciones, por así decirlo. Y ahí es donde surgieron Lemuria y Mew, años después. Así que permíteme preguntarte, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Con el inicio del deshielo antártico, hay, entre comillas, rumores de estructuras descubiertas al derretirse el hielo. Es un continente, no solo hielo, con secretos bajo la Antártida. ¿Qué sabes de lo que había y cuándo? Recuerdo una región en la Antártida llamada Atombi y normalmente en la Atlántida sabíamos de ella. Había algo allí, había un asentamiento porque la Antártida era como la puerta para ir más allá, como que toda la sabiduría del planeta está en la Antártida, toda la historia de por qué estamos aquí está codificada en la Antártida. Así que en realidad la Atlántida llegó allí y tenían un asentamiento. No sé mucho al respecto, solo sé que estaba allí. Recuerdo hacer mapas sobre líneas de conexiones desde Giza hasta este punto en la Antártida. No diría que hay enormes construcciones debajo, pero quizás algunos templos o algo así. Quizás haya pirámides o algo por el estilo. Ahí no vas a encontrar, digamos, ciudades y ciudades y ciudades, no, pero hay algo ahí, sí hay algo debajo. Así que, amigo, voy a hacerte algunas preguntas. Le pregunto a mis invitados, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Definición de una vida plena. Para mí es simplemente ser yo mismo y hacer lo que me gusta, lo que quiero en el momento que quiero y que me gusta. Es simplemente ser tú mismo, coherente, coherentemente. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si esos tres están en armonía contigo mismo, esa es una vida plena. No necesitas nada más. Hermoso. Ahora, si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Mateo, ¿qué consejo le darías? Yo lo haría, simplemente le diría a él, diviértete más. Todo esto será divertido. Así que disfrútalo. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Yo soy ¿Cuál es el propósito final de la vida?
debe ser sencillo ser. Y amigo mío, ¿dónde puede la gente saber más sobre ti y el increíble trabajo que realizas para despertar al mundo? Creo que en Instagram. ¿Tienes un sitio web? ¿Quieres que te diga cuál es tu sitio web? Sí, ahí tengo un sitio web. Eres la peor persona para vender estos libros, te lo digo. Sí, soy el peor. De hecho, mi equipo está como, ¿qué va a decir? Nunca sé cuál es mi sitio web, a dónde. Lo anotaré en las notas del programa porque Mateus no recuerda sobre su mercadotecnia en el mundo. Lo incluiré para que todos lo escuchen. Amigo, ha sido un honor tenerte en el programa. Espero nuestra próxima charla, en el futuro. Sé que podría hablar contigo como Aubrey durante 7 horas. Entonces, amigo mío, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en el mundo. Un placer. Muchas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.